Las persecuciones sufridas por las comunidades cristianas entre el siglo I y el siglo IV constituyen una parte esencial en la historia de la expansión y consolidación del cristianismo. Para frenar la difusión de la fe cristiana, las acciones por parte de las autoridades romanas se revelaron demasiado tempranas. A lo largo de estos 3 siglos, los cristianos fueron perseguidos por distintas razones, y el debate en torno a las causas, muchas veces condicionado por consideraciones de naturaleza política o ideológica, sigue vigente. El cristianismo practicaba una inclusividad que no se encontraba en el sistema de castas sociales del Imperio Romano, y por lo tanto era percibido por sus oponentes como una amenaza perturbadora. Y lo que es más importante, una amenaza competitiva para el orden tradicional, basado en la clase y el género de la sociedad romana. Desde un primer momento, las relaciones entre cristianismo e imperio se revelaron complejas. El proceso llevado a cabo en contra de Jesús, instigado según los evangelistas por el Sanedrín, fue solo el principio de una larga historia de desencuentros entre Roma y la nueva religión. En un principio las autoridades romanas mostraron indiferencia ante el conflicto entre judíos y cristianos, pero más allá de las diferencias entre estos, el carácter monoteísta y novedoso de la nueva religión, pronto creó graves problemas en el seno de una sociedad politeísta y muy apegada a la tradición como la romana. La hostilidad contra los cristianos se manifestó de forma temprana en el mundo provincial, por parte de las clases populares. En un primer momento, el cristianismo empezó a percibirse como un problema religioso y después, con vista a la unidad del imperio, una amenaza política. La primera persecución de la Iglesia tuvo lugar en el año 67, bajo el gobierno de Nerón, el sexto emperador de Roma. Este monarca reinó por espacio de 5 años de una manera tolerable, pero luego dio rienda suelta al mayor desenfreno y a las más atroces barbaridades. Entre otros caprichos diabólicos, ordenó que la ciudad de Roma fuera incendiada, orden que fue cumplida por sus oficiales, guardias y siervos. En un conocido momento, y mientras la ciudad imperial estaba en llamas, subió a la torre de Mecenas, tocando la lira y cantando el cántico del incendio de Troya, declarando abiertamente que deseaba la ruina de todas las cosas antes de su muerte. Además del gran edificio del circo, muchos otros palacios y casas quedaron destruidos, varios miles de personas perecieron en las llamas, o se ahogaron en el humo, o quedaron sepultados bajo las ruinas. Este terrible incendio duró más de una semana, y cuando Nerón descubrió que su conducta era intensamente censurada y criticada, y que era objeto de un profundo odio por la sociedad, decidió inculpar a los cristianos, a la vez para excusarse y aprovechar la oportunidad para seguir con nuevas crueldades. Esta fue la causa histórica de la primera persecución, y las brutalidades cometidas contra los cristianos fueron tales que incluso movieron a los mismos romanos a compasión. Nerón incluso refinó sus crueldades e inventó todo tipo de castigos contra los cristianos que pudiera inventar la más infernal imaginación. En particular, hizo que algunos fueran cocidos en pieles de animales silvestres y fueron arrojados a los perros hasta que murieran y éstos los comieran. A otros los vistió de camisas atiezadas con cera, atándolos a los postes, y los encendió en sus jardines para iluminarlos. Esta persecución fue general por todo el Imperio Romano, pero esto más bien aumentó el espíritu del cristianismo. Fue durante esta primera persecución que fueron asesinados San Pablo y San Pedro, casi simultáneamente. La segunda persecución a los cristianos fue casi 18 años después, bajo el gobierno de Domiciano, año 81 después de Cristo. El emperador Domiciano, de natural inclinación a la maldad, dio muerte primero a su hermano, y luego suscitó la segunda persecución contra los cristianos. En su furor, dio muerte a algunos senadores romanos, algunos por malicia, y a otros para confiscarles sus fincas. Luego mandó que todos los pertenecientes al linaje de David fueran ejecutados.
Entre los numerosos mártires que sufrieron durante esta persecución, estaban Simeón, obispo de Jerusalén, que fue crucificado, y San Juan, que fue hervido en aceite. Flavia, hija de un senador romano, fue asimismo desterrada al Ponto, y se dictó una ley diciendo que ningún cristiano, una vez traído ante un tribunal, quede exento de castigo, sin que renuncie a su religión. Durante este reinado se redactaron varias historias inventadas con el fin de dañar a los cristianos. Tal era el apasionamiento de los paganos, que si cualquier hambre, epidemia o terremoto asolaba cualquiera de las provincias romanas, se achacaba a los cristianos. Estas persecuciones contra los cristianos aumentaron el número de informadores, y muchos, movidos por la codicia, testificaron en falso contra las vidas de los inocentes. Otra dificultad fue que cuando cualquier cristiano era llevado ante los tribunales, se les sometía a un juramento de prueba, y si rehusaban tomarlo, se les sentenciaba a muerte, mientras que si se confesaban cristianos la sentencia era la misma. La tercera persecución a los cristianos fue bajo el gobierno de Trajano, año 108. Para este momento, ha transcurrido más de un siglo desde la muerte de Jesús y continúa la persecución. En la tercera persecución, Plinio el joven, hombre erudito y famoso, viendo la lamentable matanza de cristianos, y movido por ella a compasión, escribió a Trajano, comunicándole que había muchos miles de ellos que eran muertos a diario y que no habían hecho nada contrario a las leyes de Roma, por lo que no merecían persecución. El emperador no simpatizaba con el cristianismo, así que, a pesar de no perseguirlos de manera directa, si alguien los acusaba, se podría proceder en su contra. Como consecuencia, el solo hecho de ser cristiano ya representaba una posible sanción legal. En esta persecución sufrió el mártir Ignacio, que había sido designado al obispado de Antioquía, siguiendo a Pedro en sucesión. Algunos dicen que al ser enviado de Siria a Roma, porque profesaba a Cristo, fue entregado a las fieras para ser devorado. La cuarta persecución se dio bajo el emperador Adriano, año 117. Aunque este emperador fue más indulgente con los cristianos, durante este periodo se siguió manteniendo la persecución legal a los seguidores de Jesús. Alrededor de este tiempo fueron martirizados Alejandro, obispo de Roma, y sus 2 diáconos, también Quirino y Hermes, con sus familias, Zeno, un noble romano, y alrededor de 10.000 cristianos. Muchos fueron crucificados en el monte Ararat, coronados de espinas, siendo traspasados con lanzas, en imitación de la pasión de Cristo. Adriano erigió estatuas, y obligó a adorarlas. Si los cristianos se negaban, eran ejecutados, incluso aquellos que protegieron a los cristianos fueron castigados. La quinta persecución sucedió durante el gobierno de Marco Aurelio. Marco Aurelio era un hombre de naturaleza más rígida y severa, y aunque elogiable en el estudio de la filosofía y en su actividad de gobierno, fue duro y fiero contra los cristianos, y desencadenó la quinta persecución. Las crueldades ejecutadas en esta persecución fueron de tal calibre, que muchos de los espectadores se estremecían de horror al verlas, y quedaban atónitos ante el valor de los sufrientes. Algunos de los mártires eran obligados a pasar, con sus pies ya heridos, sobre espinas, clavos, aguzadas conchas y puestos de punta. Otros eran azotados hasta que quedaban a la vista sus tendones y venas, y después de haber sufrido los más atroces tormentos que pudieran inventarse, eran destruidos por las muertes más temibles. Germánico, Policarpo, Metrodoro, Pionio y Justino fueron personajes célebres de la época que pagaron con sus vidas su adversión cristiana. Al ordenárseles que sacrificaran a sus ídolos paganos, rehusaron, y fueron condenados a ser azotados, y a continuación decapitados. Esta sentencia se cumplió con toda la severidad imaginable. La sexta persecución se dio durante el reinado del emperador Septimio Severo, entre el año 202 y el 211. Durante este periodo, convertirse en cristiano y bautizarse se volvió un acto ilegal y castigable con la muerte. Septimio Severo prohibió, bajo pena grave,
el pasarse al judaísmo o a la religión cristiana. Se trataba de las primeras medidas universales contra el cristianismo, se autorizó la vigilancia policíaca contra la organización. Los cristianos eran ahora percibidos como miembros de una asociación con estrechos vínculos entre sus miembros, lo que indignaba a las autoridades romanas. Era la negativa de los cristianos a alistarse para servir en el ejército. La persecución se concentró sobre todo en los catecúmenos, los que se preparaban al bautismo. El cristianismo era percibido como una clara amenaza contra el Estado romano. Durante el periodo del emperador Maximino Tracio en el año 235, se produjo la séptima persecución que duró hasta el año 236. El emperador promulgó un edicto de ejecución contra los dirigentes cristianos. El gobernador de Capadocia, Seremiano, hizo todo lo posible para exterminar a los cristianos de aquella provincia. Las personas principales que murieron bajo este reinado fueron Pontiano, obispo de Roma, Anteros, un griego, su sucesor, que ofendió al gobierno al recoger las actas de los mártires. Pamaquio y Quirito, senadores romanos, junto con sus familias enteras, y muchos otros cristianos. Simplicio, también senador, Calepodio, un ministro cristiano, que fue echado al Tíber, Martina, una noble y hermosa doncella, e Hipólito, un prelado cristiano, que fue atado a un caballo indómito y arrastrado hasta morir. Durante esta persecución, suscitada por Maximino, muchísimos cristianos fueron ejecutados sin juicio y enterrados indiscriminadamente a montones, a veces 50 o 60 echados juntos en una fosa común, sin la más mínima decencia. Pero la anterior persecución de Severo solo sería un pequeño anticipo de la que se produciría en el reinado del emperador Decio, durante la octava persecución entre el año 249 y 251. Para aquel entonces, el imperio no consideraba a los cristianos meramente como oportunos chivos expiatorios, como en el tiempo de Nerón, miembros de una minoría despreciable a los que podía ejecutarse si se hacía pública su condición, como en el periodo de Trajano, o seguidores de un culto repugnante que merecían la prohibición y la muerte, como en los tiempos de Marco Aurelio. Se habían convertido en un grupo social, cuya escala de valores e influencia se oponían directamente con los del imperio. Estas razones estimularon a Decio a intentar la extirpación del nombre mismo de cristiano, y fue cosa desafortunada para el Evangelio que varios errores se habían deslizado para este tiempo dentro de la Iglesia. Los cristianos estaban divididos entre sí. Los intereses propios dividían a aquellos a los que el amor social debía haber mantenido unidos, y la virulencia del orgullo dio lugar a una variedad de facciones. Bajo el emperador Valeriano se produjo la novena persecución, entre los años 257 y 260, en la que se prohibieron las reuniones cristianas y se arrestaron a numerosos obispos. Los mártires que cayeron en esta persecución fueron innumerables, y sus torturas y muertes igual de variadas y penosas. Quizás se esperaba que el ataque contra los dirigentes debilitaría al movimiento, pero la estrategia de Valeriano no dio los resultados que esperaba. Al año siguiente, convencido de que la aniquilación de la jerarquía no se traduciría en el final del cristianismo, ordenó la ejecución de todos los diáconos y laicos de relevancia que no apostataran. La nueva medida estuvo en vigor durante 2 años, y solo concluyó cuando Galieno decidió derogarla y devolver sus propiedades a las iglesias. Muchos cristianos empezaban a respirar aliviados, porque creían que la persecución en el tiempo del emperador Valeriano sería la última y que el cristianismo empezaría a ser tolerado en el futuro. Sin embargo, la realidad era que le esperaba una de sus peores pruebas. En el año 303, Diocleciano, el nuevo emperador, ordenó, por influencia de Galerio, la destrucción de las iglesias y la quema de todos los volúmenes donde aparecieran recopiladas porciones de las Sagradas Escrituras, en lo que sería la 10ª y última gran persecución. Se trataba, como había sucedido con Valeriano, solo de un primer paso. La medida,
pese a su rigor, no obtuvo los objetivos esperados, y un edicto promulgado al año siguiente autorizó incluso el empleo de la pena de muerte contra los cristianos. Ni siquiera la abdicación de Diocleciano significó el final de la persecución. Los cristianos eran considerados enemigos directos del imperio, y esta convicción tuvo como resultado el que continuara la persecución, aunque su intensidad variaría según los distintos gobernantes. Por fin, en el año 311, Galerio promulgó un edicto de tolerancia que obligó al año siguiente a Maximino Daia, un feroz perseguidor de los cristianos, a seguir su ejemplo. De la misma manera ocurrió bajo Aureliano. Finalmente Constantino y Licinio proclamaron la libertad religiosa completa en el Imperio Romano. A partir de ese momento se dan por concluidas las persecuciones imperiales, aunque lo cierto es que tanto Licinio como Juliano desencadenarían nuevas persecuciones en intentos agónicos de aplastar el cristianismo e imponer de nuevo el paganismo, sin éxito. Gracias por ver este video, y no olviden suscribirse al canal. Hasta la próxima.